Bueno, le presentamos a Eduardo Trasante, que seguramente usted lo conoce, ya ha estado por acá, también ha estado en muchos medios, es pastor evangelista, es padre de dos hijos que fueron asesinados en Rosario, uno de ellos en el emblemático triple crimen de Villa Moreno, que desgraciadamente, bueno, esa sangre permitió revertir en parte las pésimas condiciones de vida que se viven en Villa Moreno. Trasante irrumpió en la vida pública como una de las voces de los familiares del triple crimen, que sigue reclamando, sobre el cual sigue reclamando justicia. Digamos que jamás tuvo un discurso violento, menos de venganza. Bueno, de hecho es pastor, pidió recuperar la paz que la ciudad ha perdido y ahora integra la lista de Ciudad Futura como candidato a concejal. Buen día, Trasante. ¿Qué tal? Buen día, Augusto. ¿Quiere agregar algo sobre lo que dijimos sobre usted o no? No, no, excelente. Bueno, Trasante, ya que está lo usamos de cronista, empezó a cambiar positivamente desde hace un año a esta parte de la vida en Villa Moreno, ¿no? Sí, de hecho que toda esta lucha tuvo un impacto muy importante y un llamado de atención de alguna forma hacia el gobierno, quien tenía bastante abandonado ese espacio de nuestra ciudad, con obras que empezaron en la canchita de fútbol de Villa Moreno, donde fueron ultimados los chicos, y luego, bueno, una tarea que se sigue desarrollando en distintos sectores del barrio. Sí, uno de los hijos de Trasante pagó el costo de estar en el momento que no correspondía, en un lugar menos indicado, porque fueron asesinados porque los confundieron con tres chicos, por una venganza dentro de los crímenes de narcotráfico que hay en Rosario. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que los chicos estaban donde estaban siempre. Sí. Ese punto de encuentro era para seguir festejando el 1 de enero del 2012. Creo que la muerte de mi hijo y de Claudio Adrián tiene que ver con un estado de crisis de alguien que tenía un problema en el barrio, del cual Jeremón y Patón nada tenían que ver. Ellos fueron víctimas de esta suerte de casualidades que se dan, yo creo que con el correr del tiempo, para que se puedan ir vislumbrando todo este tipo de acciones que de alguna forma no solamente comprometía a gente común, que de pronto estaba y sigue ligada a la delincuencia, al narcotráfico, sino también un estrato de lo que es la policía de la provincia de Santa Fe. Cuando usted lee las estadísticas, que bajaron los crímenes, que bajaron las entraderas, ¿cree, no cree? ¿Qué sensación le causa? Bueno, yo creo que la realidad de la cosa en Rosario en relación al tema de seguridad ha bajado en algún porcentaje. No obstante ello, uno escucha a los vecinos y los problemas están, de manera tal que por allí la lectura que hago es que hay un montón de cosas que no se hacen saber a la ciudad como para no generar todo este tipo de crisis que se produce cuando la gente sabe de que la cosa no cambió como se dice. Sé que hay mucho por hacer, mucho por trabajar en cuanto al tema de seguridad, que creo se desprende de la desigualdad que hay en nuestra ciudad. Ahí está, acá, ¿hasta qué punto se puede trabajar en seguridad sin solucionar el problema del hambre? Bueno, Hambre en el sentido figurado, si usted se quiere, pero cada vez más literal y cada vez menos figurado, ¿no? Sí, sí, no, la realidad es bien compleja. Las necesidades incluso son absolutamente básicas. Hay gente que no tiene para comer. Yo no solamente estoy acompañando ahora en la militancia de Ciudad Futura, yo como pastor vengo recorriendo la ciudad hace 25 años y no me siento en los mejores lugares de la ciudad, busco de llegar al más necesitado. De hecho, creo que era la tarea de Jesús en su ministerio y de alguna forma intentamos poder repetir esa acción, y las necesidades son reales. La gente no vende ningún chamullo en busca de algún socorro. Ahora, ¿por qué es tan difícil entender para sectores medios de la Argentina que países como Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que no tienen ni cárceles ya, son países donde no hay hambre y donde no hay necesidades básicas insatisfechas? ¿Por qué es tan difícil entender la relación directa que hay entre la pobreza y la violencia? Pero creo que no es difícil entender, especialmente para que quienes de alguna manera están sentados en algunos lugares estratégicos de gobierno. Creo que la realidad de la cosa es que no hay una sensibilidad que se brinde al más necesitado, de manera tal que los intereses personales mezquinos generan este tipo de acciones que marcan cada día más la desigualdad que hay en nuestra sociedad. Se nota la desigualdad creciente. Totalmente. El que tiene más y el que menos tiene cada vez tiene menos. ¿Por qué se metió en la política? La política, de una manera, primero, que creo que es
fruto de la oración, de pedir a Dios alguna dirección y alguna apertura de algún medio, de algún recurso más, como para poder asistir a la gente. Como pastor y aún como líder de una organización religiosa de la ciudad, tenemos estructuras que son absolutamente limitadas, porque soy pastor de gente laburante y de más pobres que de gente pudiente. Sí, de una iglesia pobre. De una manera, sí. Y esto es real, quienes no tenemos templo propio, quienes quieran seguir mi caminar lo pueden hacer. ¿Cómo no tiene templo? Bueno, arrendamos un pequeño espacio en la zona sur solamente los domingos porque no podemos alquilar durante todo el mes y bueno, y el resto de la semana tenemos reuniones en casa de familia como para ir acompañando a la gente de los barrios. Y creo que esta oportunidad de ingresar a Ciudad Futura primero tiene que ver con algunos pensamientos que son parte de la doctrina de este espacio y que tienen mucho que ver con mi fe y con la palabra de Dios. No mentir. ¿Y porque los debe haber visto trabajar? Sí, totalmente. Lo vi trabajar, los vi no mentir, no prometer nada a nadie. Lo vi desde mi persona en el acompañamiento que me hizo la gente de Ciudad Futura desde el asesinato de mi hijo Jeremías. Un acompañamiento de todos los días y constante, permanente, en una experiencia que se repite incluso en los 365 días del año con los militantes en distintos puntos de la ciudad. Y esto no tiene que ver con hacer política, porque no es un laburo que se lleva 2 meses a cabo antes de las elecciones. Es un trabajo de todos los días desde que arrancó. ¿Por qué dice no tiene que ver con hacer política? Y si tiene que ver, ¿cuál es el problema? Porque pesa un estigma sobre la política como pesa sobre otras personas. No es como si dijeran, no quiero hacer periodismo porque pedimos una porquería. No sé, hay de todo. Sí, pero sobre todas las cosas porque creo que hay espacios o gente que se mueve un par de meses antes y sale a la calle y se saca fotos y genera todo un tipo de acciones que los meses antes no se los ve. Y los años... Está recontra metido, ¿eh? Está bien metido en la política. ¿Yo estoy bien metido? Sí. Yo estoy bien metido en el tema de estar al lado de la gente, por eso yo estoy al lado de la gente. No, pero no se lo reprocho. No lo tomo de hecho de esa forma, pero como camino en la ciudad y estoy hace años al lado de la gente, me encuentro con que en muchos lugares que yo camino toda la semana aparece gente que nunca de hecho la vi en esos lugares. Trasante, ¿qué cree que puede hacer un concejal? A ver, desde el Consejo Municipal para mitigar ese tipo de cosas. Y de alguna manera desde el Consejo creo que se puede, no sé si presionar, pero de pronto generar algunos proyectos que el Ejecutivo pueda respaldar con acciones concretas. Ciudad Futura ya ha presentado un sinnúmero de proyectos que ha tenido el consenso de la gente del Consejo Deliberante y esperamos alguna acción que sea realmente dinámica y que nos permita ver cumplidos estos proyectos que no son un antojo de Ciudad Futura, sino que de alguna manera hablan de la realidad de la gente, de su problemática, y en la suma de pensamientos y de acciones buscamos de que desde la municipalidad, y por qué no, si esto impacta en el gobierno provincial, sería realmente un batacazo. Igual no tienen mal diálogo con la municipalidad. No, en absoluto, hay una apertura de siempre, en lo personal, de hecho que también con la intendenta, con el gobernador, así que esperamos que este tiempo y esta oportunidad que de pronto la ciudad me va a dar, nos permita seguir haciendo para la gente. ¿Alguna idea concreta respecto de eso? No es obligación tenerla, pero ¿la tiene? ¿En relación a? En relación a mitigar los casos extremos de pobreza. Y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que no tiene que ver solamente con que la gente tenga un bolsón o un aumento de sueldo. Creo que hay muchas áreas que trabajar en distintos órdenes para que esta desigualdad se vaya aminorando y podamos ver un equilibrio que alcance en los distintos aspectos de la vida de los ciudadanos. A ver, ¿qué se hizo en Villa Moreno desde las movilizaciones que ustedes participaron? Bueno, se arregló la canchita, se está haciendo un plan habitacional, se está mejorando la iluminación de las calles, pero ¿alcanza con eso? Y siempre hay algo más para hacer. Creo que una de las cosas que afectó mucho a Villa Moreno y a muchos barrios del sector fue el cierre del CAJ. Esa decisión del gobierno nacional generó un gran desequilibrio de pronto en ese espacio. Cuéntele qué es un CAJ para los señores que opinan en el centro y dicen estos tipos. Cuéntele qué hacía el CAJ. Claro, bueno, el Centro de Asistencia Jurídica era un espacio donde todos los días se recibía aproximadamente 1000 personas que iban, no solamente para sacar turno para el ANSES, iba para contar sus problemas. Había gente con un corazón bien grande como para escuchar con mucha paciencia cuál era el problema del vecino y buscar de articular algún recurso, alguna salida como para poder asistir, incluso en situaciones que meritaba el hecho de una acción urgente, de momento. Un acompañamiento integral al vecino. O sea, la presencia del Estado en toda su manifestación. Sí, totalmente.
Y el cierre de esos espacios generó de que mucha gente el problema lo siguiera teniendo, incluso se hiciera mucho más grosso. No obstante ello, de que el CAJ se cerró a través de los militantes de Ciudad Futura, de los profesionales que son parte de nuestra militancia, decidimos seguir atendiendo a la gente sin ningún tipo de respaldo del gobierno nacional, que de hecho no lo buscamos, pero sí pensando en la necesidad de la gente que sigue golpeando la puerta de nuestra casa. Entonces dijimos, bueno, algo vamos a hacer, nos organizamos y seguimos atendiendo en el mismo lugar, allá en la capilla de Villa Moreno, a la gente que de hecho se sigue sumando semana tras semana en busca de un acompañamiento para poder ir paliando su situación. Trasante, bueno, yo lo felicito por su entereza, porque ha sido un ejemplo no solo acá, sino el ejemplo de Trasante ha trascendido. Se sigue manteniendo siempre apostando por la paz. Y totalmente, yo creo que si el hombre no trabaja por la paz, no construimos la paz, esto nos terminamos destruyendo entre nosotros. Creo que de hecho la paz se alcanza en una relación diaria y constante con Dios, pero todo lo que podamos bajar del cielo tenemos que impartirlo y transmitirlo acá abajo. Es un tema de construcción de todos los días. Bueno, ¿se decidió enseguida cuando le propusieron ser candidato a concejal? Bueno, creo que para mí fue una respuesta de oración. Estuve orando durante un par de años y muchos otros ministros oraban conmigo por esta oportunidad. No sabíamos que sería a través de Ciudad Futura, pero creo que Dios, como tiene el control de todas las cosas, alineó mi caminar para que podamos llegar a este espacio que tiene una caminata bastante transparente y con un trabajo permanente y diario también en la ciudad.